Buenas noches mis queridos, buenas noches mis queridas, es un gusto estar con ustedes una vez más estudiando la palabra de Dios. Estamos viendo el pasaje de Lucas capítulo 15 del verso 11 al 32, estamos estudiando la parábola del hijo pródigo. Hemos visto en los estudios anteriores cuando el pródigo abandonó su hogar. El estudio anterior vimos lo que le pasó al pródigo cuando estaba en el mundo y el día de hoy vamos a ver cómo el pródigo regresa a su casa. Aquí vemos una aventura de un hombre que decidió abandonar su hogar pensando encontrar la felicidad y encontró la ruina, encontró el sufrimiento. Y al estar viviendo en esta condición, un día recapacitó, volvió en sí y dijo: creo que es hora de volver a casa, creo que es hora de volver a la casa de mi padre. Él quería regresar a tener, ya quizás no tenía el derecho a heredar nada del padre, pero quería estar cerca de la casa del padre, donde se sentiría realmente acogido, feliz, donde se sentiría parte de algo, porque aunque lo tengas todo y no tengas esas personas que nos hacen sentir especiales, realmente estamos solos. Veamos lo que dice el verso 18 de Lucas capítulo 15. Dice: me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra mí. ¿Qué es lo que está diciendo? Dice: me levantaré. Significa que estaba en el piso, estaba caído, estaba en la ruina, había pisado fondo. Y entonces nuestra decisión, levantarnos. El principio no es caer únicamente, es levantarse. Nosotros podemos equivocarnos muchas veces, tropezarnos muchas veces, caer muchas veces. Pero lo importante también es que tenemos que tener la determinación de levantarnos, de no quedarnos en el piso, de no quedarnos lamiéndonos las heridas, culpando a alguien más, justificando nuestros errores. Este hombre, al despertar y encontrarse con el fracaso, no quiso quedarse allí. Parece que a muchos de nosotros nos encanta nadar en el fracaso, nadar en el pasado, nadar en la tragedia de nuestras malas decisiones. A algunos nos encanta estar nada más sentados en el sofá del pecado, cómodos para el cuerpo, pero quizás dolorosos para el alma. ¿Qué hace usted cuando se da cuenta que ha caído, que ha fallado a Dios, a su esposa, a sus hijos? ¿Qué hace usted cuando descubre que sus decisiones le están cobrando factura y esta factura es dolorosa? ¿Qué hace usted cuando se da cuenta que le ha fallado a Dios? ¿Qué hace usted cuando se da cuenta que se ha fallado a usted mismo? ¿Qué hace cuando usted se da cuenta que ha fallado a su esposa, a su esposo, a sus hijos, a su padre, a su madre, a su posición, a su nación, a su ciudad? ¿Qué hace cuando se da cuenta que les ha fallado? Entonces el pródigo nos diría: tome la decisión de levantarse de su estado, no por nadie, sino por usted mismo. Porque cuando usted cambia, este mundo comienza a tener esperanza. Porque una sola persona que se levante del fango y quiera hacer historia, pues puede terminar escribiendo una historia, no solo para él, sino para el mundo entero. Muchos esperan que otros les levanten, que otros les apoyen, que otros les den la mano. En este caso, el pródigo dijo: me levantaré, voy a poner yo de mi parte para que esta situación en mi vida cambie. El Señor nos ha dado la capacidad de pensar, razonar, la voluntad de levantarnos, la sabiduría para corregir cuando nos equivocamos, que muchas veces nosotros no la utilizamos, pero Él dijo: me levantaré e iré a mi Padre. Dice, tomará la determinación de regresar a casa. No me quiero quedar más en este lugar. He pecado contra el cielo y contra ti. ¿Qué es lo que está diciendo? Que Él reconoció su pecado y va a decir: he pecado contra ti. He hecho lo malo ante tus ojos, me he equivocado. ¿Cuántos de nosotros reconocemos los errores que hemos cometido? Muchos de nosotros no reconocemos los errores. Somos necios, somos orgullosos, somos arrogantes. Queremos salirnos con la nuestra. Cuando el Señor dice: humíllate bajo la poderosa mano de Dios y Él te exaltará cuando fuere su tiempo. Dios cambia al que desea cambiar. Dios bendice al que desea ser bendecido. Usted encuentra el poder de Dios, el amor de Dios, la dirección de Dios cuando usted se levanta y reconoce que necesita cambiar de dirección. Nadie puede cambiar por ti.
No esperes que cambie tu esposa, no esperes que cambien tus hijos, no esperes que cambie la situación de este mundo caótico en el que estamos viviendo en pleno 2020 ante esta pandemia. Algo tenemos que hacer nosotros, tomar algo personal. Los cobardes caen y no se levantan. En cambio, los valientes se levantan. Y dice, ¿a dónde quiere ir el pródigo? El pródigo dice, iré a mi padre y reconoceré mi pecado. Quiero regresar a casa y decir, Padre, lo siento, me equivoqué. Proverbios 24:16 dice, porque 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse, mas los impíos caerán en el mal. Podemos equivocarnos, sí, pero no podemos vivir en la equivocación. Podemos tropezar, sí, pero no podemos vivir tropezando una y otra vez con la misma piedra. Tenemos que levantar y corregir nuestro rumbo. El hijo pródigo pudo haber continuado con su carrera de rebelión, pudo haber continuado viviendo con los cerdos y deteriorando más su espíritu, su alma, su vida. Pero él dijo, no, es hora de levantarse. Es hora de regresar al lugar donde nunca debía haber salido. Y mira lo que dice el verso 19. Él está pensando, dice, el mensaje que ha imaginado, que ha pensado, que ha analizado en su mente es el verso 19 de Lucas 15. Dice, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Eso es lo que el hijo pródigo ha llegado a meditar. Dice, voy a pedir a mi padre. Sé que no soy digno de ser llamado tu hijo. Te avergoncé al hacer que tú vendas una propiedad cuando tú tuviste que partir la herencia y perdiste toda tu posesión. Y te dejé en vergüenza frente a la gente. Porque en ese tiempo que un hombre pierda una parte de sus posesiones, de sus terrenos, era una vergüenza. Dice, no merezco ser tu hijo. El pródigo no reclama su posesión anterior y su derecho a ser hijo. Dice, yo quiero ser nada más un jornalero más. Con eso me basta, con eso siento que he corregido algo en mi vida. Por el contrario, esta vez vemos que el hombre ya muestra una actitud de humildad. Ya no está diciendo, Padre, ya no me gusta vivir contigo, es aburrido estar bajo tu tutela. Ya no dice eso. Ahora aprende a ser humilde. A veces las caídas nos tienen que enseñar a ser humildes. Que se quiebre el orgullo, la arrogancia. Son enemigos letales para un hombre que quiere crecer, que quiere ser un líder. Ante Dios tenemos que humillarnos reconociendo que le hemos fallado. Mira lo que dice Juan 1:27. Este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual no soy digno de desatar la correa del calzado. Juan el Bautista es uno de los más grandes profetas, dice la misma Biblia. Nacido de mujeres, lo más grande. Pero él dice, no soy digno yo de realmente amarrar los zapatos del que viene atrás de mí, hablando de Jesús. Por eso Juan dijo, yo voy a menguar para que tú crezcas. Quizás para nosotros restaurar la relación de pareja, restaurar la relación con nuestros hijos, restaurar la relación con Dios. Creo que es hora de menguar para que Él crezca en nuestras vidas. Mateo 8:8 dice, respondió el centurión y dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Eso es humildad, reconocer quién es Dios y quiénes somos nosotros. Tanto Juan como este centurión reconocieron que Jesús tenía la autoridad, Él era el Rey, Él era el Mesías. Somos dignos de ser hijos de Dios porque Él nos ha hecho dignos de ser sus hijos, no porque nos merezcamos ser sus hijos. Él nos ha hecho dignos de ser sus hijos porque murió en la cruz del Calvario. La pregunta es, ¿está usted dispuesto a recibir la disciplina? Porque el hijo pródigo estaba dispuesto a recibir la disciplina del Padre. Si me aceptas como jornalero, está bien, entiendo que te fallé y con eso me conformo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Quiero tener un horario de trabajo, quiero trabajar duro, quiero entender lo que significa ganar el dinero con esfuerzo, está diciendo este hombre. Está queriendo recibir la disciplina que el Padre le imponga. Este hombre estaba dispuesto a someterse bajo la autoridad del Padre por primera vez. Se fue porque no quería estar bajo la autoridad, ahora regresa porque quiere estar bajo la autoridad. ¿Está usted dispuesto a aceptar la autoridad de Dios en su vida? ¿Está usted dispuesto a aceptar la disciplina del Señor en su vida? Hebreos capítulo 12, les voy a leer, dice, porque el Señor al que ama disciplina y azota al que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os tratará como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina?
Pero si os deja sin disciplina de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Los padres entienden que un hijo al que se le disciplina es por su bien, porque quiere que él llegue más alto que nosotros, para ayudarle a elevar sus estándares. 12:9 dice: por otra parte tuvimos nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban, como a ellos les parecía, pero para que nos es de provechoso, para lo que es de provecho, para que participemos de su santidad. Cuando el Señor nos disciplina, el Señor nos corrige, cuando el Señor endereza nuestras vidas, es para que participemos de su santidad, que seamos más como Él. Es verdad, dice, ninguna disciplina presente, Hebreos 12:11, parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después es el resultado de la disciplina, da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Entonces este hombre está dispuesto a aceptar la autoridad, la disciplina, a reconocer su pecado, porque eso es lo que él ha entendido, estar lejos del Padre, que ha fallado a su Padre. La rebeldía nos hace inmerecedores de la gracia de Dios, del perdón de Dios. Pero escuche bien, la gracia nos hace merecedores. El amor, la misericordia nos hace merecedores de la gracia de Dios. Este hombre aprendió que es mejor estar en la casa del Padre como jornalero que rey de la parranda de la fiesta en el mundo, donde lo perdió todo. Verso 20 dice: y levantándose. Tenemos que levantarnos. Me encanta porque dijo: me levantaré. Pero hay muchos de nosotros que ya mañana cambio, pasado cambio. No, yo puedo dejar esto. Él no se quedó en el me levantaré. Él no se quedó en el corregiré, cambiaré, mejoraré. Este verso dice: y levantándose, es una acción. Tomó la acción de venir a su Padre, y levantándose vino, es una acción, y cuando aún estaba lejos, lo vio su Padre y fue movido a misericordia, y corrió, y se echó sobre su cuello y le besó. ¿Qué es lo que vemos aquí? Que el pródigo acaba de recibir lo que él nunca imaginó recibir. Recibe misericordia, acaba de recibir gracia, acaba de recibir aceptación, acaba de recibir amor, acaba de recuperar al Padre que él nunca quiso tenerlo cerca. Ahora ha recuperado a su Padre. Dice, el Padre lo esperaba, pero tenía que volver. Nuestro Padre nos está esperando también, pero tenemos que volver. Quizás tu esposa te está esperando, pero tienes que volver. Quizás tu esposo está esperando, pero tienes que volver. Quizás esos sueños que desbarataste están esperando, pero tienes que volver. Encontraremos lo que hemos perdido cuando regresemos con esa actitud, dispuestos realmente a hacer nuestra parte. Dice entonces, el regreso no siempre será fácil, porque él tenía que reconocer su rebelión. Pero lo más increíble es que él tuvo que regresar la misma distancia que se había alejado. Cuando él partió de su casa, él fue con mucho dinero, probablemente la ida le fue fácil, durmió en los mejores lugares, comió la mejor comida, le sobraba el dinero, pero ahora el regreso no tiene los recursos que le llevaron lejos del Padre. Ahora ha aprendido humildemente a regresar quizás de la caridad, la buena voluntad de aquellas otras personas que le ayudaron en su regreso al viaje. En el viaje, el transporte, la comida, el hospedaje, etcétera, que tuvo que mendigar probablemente. Pero veamos ahora, conozcamos al Padre, la visión del Padre. En su corazón siempre vio el regreso de su Hijo. ¡Qué maravilloso! Esta es la gracia de Dios. ¿Por qué digo que en su corazón siempre vio el regreso de su Hijo? Y ahora ese sueño se ha hecho realidad, dice, y cuando estaba lejos, está hablando del Padre, lo vio a su Padre y fue movido, lo vio su Padre y fue movido a misericordia. Este Padre estaba esperando a su Hijo, era su visión, su sueño, su anhelo, que regrese a casa. Y ese es el anhelo que Dios tiene también para usted y para mí, que regresemos a casa, y por eso Él siempre nos hace la invitación: venid a mí los cargados, los cansados, yo quiero darles descanso. La misericordia del Padre no estaba observando para juzgarle, para criticarle, para decir te lo dije, o para decir en qué gastaste el dinero. La misericordia del Padre no le esperaba para reclamar su rebeldía, no esperaba que trajese consigo sus bienes, lo esperaba
a Él. Más que los bienes, Él amaba a su Hijo, porque este padre entendía que sus bienes son recuperables, pero no el Hijo. Por eso el Señor dijo, ¿de qué te sirve ganar el mundo y perder tu alma? Y el Señor ve nuestra vida tan valiosa que vino a morir en la cruz por nosotros. Si usted piensa que no tiene valor para Dios, solo piense y mire lo que Jesús hizo por usted. Cuando buscamos nuestro valor personal en personas, en cosas, en negocios, en carrera, en placer, en amantes, en jolgorios, fiestas, cuando buscamos nuestro valor personal en la belleza, en la posición social, económica o política, terminaremos perdiendo nuestro valor. Pero cuando nos veamos como Dios nos ve, entonces sabremos cuánto valemos para Dios. Eso debería erradicar nuestra baja autoestima, que vivimos tratando de agradar a los demás, buscamos ser aceptados, buscamos ser valorados y pensamos que no somos suficientes. Déjame decirte que para Dios eres tan suficiente, tan especial, que Él entregó a su Hijo para que muera en la cruz por ti y por mí. Sí, por ti y por mí. Pero nada más Él está esperando que tú también tomes la determinación de levantarse y volver a casa, y encontrarás ese Padre que está con los brazos abiertos. En su corazón está tu nombre. ¿Irás hacia Él? ¿Quieres realmente disfrutar de la misericordia? Este es el momento. Leamos aquí una historia que quiero compartir con ustedes, que habla acerca de la misericordia de Dios versus la misericordia de los hombres. Dice, cuando Julius y Ethel Rosenberg se casaron en 1939, los dos ya eran miembros activos del Partido Comunista Norteamericano. Pero a nadie se le hubiese ocurrido pensar que llegarían a ser los primeros civiles de su país condenados a muerte por espionaje y los primeros en ser sancionados por ese delito en tiempo de paz. La Segunda Guerra Mundial, que estalló el mismo año en que se casaron, ya había dado paso a la Guerra Fría, cuando fueron arrestados y acusados por ser espías de la ex Unión Soviética en 1950. El proceso judicial contra los esposos Rosenberg comenzó el 6 de marzo de 1951. Causó gran conmoción, sensación en todo el mundo, pues se les acusó de divulgar secretos hasta sobre armas nucleares. En el mes de abril, luego de ser hallados culpables, el juez Irving Kaufman les impuso a ambos la pena capital, la pena de muerte. Durante los siguientes 2 años, el fallo fue apelado ante los altos tribunales y también fue analizado ampliamente por el Tribunal de la Opinión Pública Internacional. Uno de los factores que al dictar sentencia había emitido el juicio de que los Rosenberg eran culpables de un delito peor que el homicidio. Trataron a la traición peor que el homicidio. La Corte Suprema atendió 7 recursos de apelación, pero fueron denegados los 7. No había misericordia para ellos. Y por cierto, por si fuera poco, tanto el presidente Harry Truman en 1952 como el presidente Dwight Eisenhower en 1953 denegaron las peticiones de clemencia presidencial. Ante el fracaso de una campaña a nivel mundial que pedía misericordia en su favor, los esposos Rosenberg fueron ejecutados en la prisión Sing Sing de Nueva York el 19 de junio de 1953. Ellos fueron acusados de traición a su país, de vender secretos. Buscaron la misericordia de los hombres y no la encontraron. Y a nosotros leer esta historia vemos que Dios sí tiene misericordia. Muchos nos empeñamos en aplicar justicia, pero Dios nos ha enseñado a ser misericordiosos. Y aquí estamos hablando de aquellas personas que pensamos somos mejores que otros y que porque nosotros no cometemos los errores que otros cometen, entonces somos o tenemos el derecho de juzgar a alguien. Hoy en día necesitamos un cristianismo que abrace a los pródigos, un cristianismo lleno de amor, de misericordia, un cristianismo que abra los brazos a esos que están perdidos en el alcohol, las drogas, la pornografía, aquellos que han destruido sus propias vidas por las decisiones que han tomado. Oseas capítulo 6, verso 6 dice, porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que los holocaustos. Dice el Señor, yo quiero un pueblo que sepa brindar, hacer, compartir misericordia. El Señor Jesús dijo, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. También dijo, den misericordia. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo en esta historia? Que este hijo recibió misericordia.
No se merecía lo que su padre está haciendo, pero su padre dice que fue movido a misericordia. Hoy necesitamos, comenzando por mí, a ser movidos a misericordia hacia aquellos que nos han fallado, a tu esposo, a tu esposa, a tus hijos, a tu padre, a tu madre, a tus amigos, yo no sé. Necesitamos ser movidos a misericordia y conocer más a Dios más profundamente. Algunas personas solo mostramos una cara de la moneda de Dios, pero Dios también es misericordia. El Padre, vemos aquí que el Padre estaba emocionado porque lo abraza, lo besa con pasión fraternal, las lágrimas se deslizan por sus mejillas. ¿Esperó esto el pródigo? Seguramente no esperó esto. Él nunca imaginó que el Padre le recibiría de esa manera. Y muchos de nosotros pensamos que no somos merecedores del amor de Dios y por eso no venimos. Y te hablo a ti que estás pensando que Dios no te ama, pues déjame decirte que probablemente Dios te está esperando con los mismos brazos abiertos que este padre a su hijo pródigo. La meta de Dios es darte todo lo que quieres. Su meta es hacerte tuyo. Muchos buscamos cosas de Dios, el dinero, las bendiciones, las sanidades, etc. Pero Dios quiere que tú seas de Él y entonces tendrás todo de Él. Verso 21. Y él le dijo, Padre, y aquí está, Él no solo pensó, Él lo hizo. Y él dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, no soy digno de ser llamado tu hijo. Dice, no soy digno de ser llamado tu hijo, no soy digno. La importancia de confesar los pecados se ha diluido en el cristianismo de este tiempo. Hoy en día más hablamos de, entre comillas, adoración, rendición, pero ¿qué de la confesión de nuestros pecados? ¿Ha confesado usted sus pecados a Dios como este hijo está confesando a su padre? Dice, pecado contra ti y contra el cielo, no merezco ser llamado tu hijo, no soy digno de eso. Hoy en día vivimos en un cristianismo, queremos perdón sin confesión, queremos misericordia sin arrepentimiento, queremos restauración sin reconocer y alejarnos del pecado. La Biblia dice en Proverbios 28:13, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiese y se aparta alcanzará misericordia. Quiere alcanzar la misericordia. Este hijo pródigo está poniendo en práctica Proverbios 28:13. Está alcanzando misericordia porque está reconociendo sus pecados. Y les cuento otra historia que ilustra la misericordia, pero también que ilustra el vivir esclavizados y escondiendo el pecado. Había un pequeño niño visitando a sus abuelos en su granja. Él tenía una resortera, una catapulta, con la que jugaba todo el día, practicaba con ella en el bosque, pero nunca daba en el blanco. Estando un poco desilusionado, regresó a casa para la cena. Al acercarse a casa, divisó al pato, mascota de la abuela. Sin poder contenerse, usó su resortera, le pegó al pato en la cabeza y lo mató. Estaba triste y espantado, y todavía en pánico. Escondió el cadáver del pato en el bosque, pero se dio cuenta que su hermana lo estaba observando. Lucrecia lo había visto todo, pero no dijo nada. Después de comer, la abuela dijo, Lucrecia, acompáñame a lavar los platos. Pero Lucrecia dijo, abuela, Pedro me dijo que hoy quería ayudarte en la cocina. ¿No es cierto, Pedro? Y ella le susurró al oído, ¿recuerdas lo del pato? Entonces, sin decir nada, Pedro lavó los platos. En otra ocasión, el abuelo preguntó, ¿los niños si querían ir de pesca? Y la abuela dijo, lo siento, pero Lucrecia no puede ir contigo a la pesca porque tiene que ayudarme a preparar la cena. Pero Lucrecia con una sonrisa dijo, yo sí puedo ir porque Pedro me dijo que le gustaría ayudar a la abuela a preparar la cena. Nuevamente Lucrecia le susurró al oído, ¿recuerdas lo del pato? Entonces Lucrecia fue a pescar y Pedro se quedó. Transcurridos muchos días en que estaba haciendo sus propias tareas y la de Lucrecia, finalmente él no pudo más. Fue donde la abuela y confesó que había matado al pato. Ella se arrodilló, le dio un gran abrazo y le dijo, amorcito, yo ya lo sabía. Estuve parada en la ventana y lo vi todo, pero porque te amo te perdoné. Lo que me preguntaba era, ¿hasta cuándo permitirías que Lucrecia te tenga como esclavo? Y esas son las preguntas también. El Señor sabe que usted y yo hemos pecado. El Señor sabe que hemos fallado. El Señor sabe que hemos hecho lo malo ante tus ojos, ante su presencia, ante su santidad, ante su omnisciencia. Nada está oculto. El Señor sabe que hemos matado ese pato. Sabemos que hemos robado, hemos mentido, hemos pensado mal, hemos lastimado a los que no debemos lastimar. El Señor lo sabe todo.
Pero ¿sabes lo que dice? ¿Hasta cuándo permitirás que tus pecados sin confesar te mantengan esclavo? El pecado muere cuando sale a la luz. Tengo una sobrina, se llama Amanda, una vez me preguntó, tío, ¿quieres saber cómo matar la mentira? Dije, no, amor, no sé cómo hacerlo. Y ella dijo, bien sencillo, tío, di la verdad y la mentira muere. Es el mismo principio. Confiesa tus pecados y recibirás misericordia. Recibirás ese abrazo, esa paz, esa esperanza, esa posición que has perdido. Porque cuando confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos, dice la Biblia, mis queridos, mis queridas. Deja de ocultar tus pecados. No sigas viviendo esclavo de esos pecados que te susurran al oído constantemente que fallaste. Cuando venimos al Señor, Él nos hace nuevas criaturas. Solo piensa en la emoción, en el corazón del hijo pródigo. Ahora está siendo recibido por su padre, está siendo otra vez abrazado por su padre, está en el hogar donde nunca debió haberse ido. Pero él dice, no puedo esta vez ser la persona que se fue de aquí. Tengo que mejorar, tengo que ser distinto, tengo que comenzar a reconocer mis errores, a confesar mis pecados, a no buscar culpables, a no buscar justificar mis acciones, porque eso parece que es el deporte favorito del hombre. Justificar y culpar a los demás y jamás hacerse responsable de las decisiones que ha tomado y le han llevado a la ruina o le están arruinando su vida. Hoy puedes gozar de la libertad con la que Cristo te ha hecho libre. Concluyamos, mis amigos. Número 1, levántate. Es hora de volver al Señor. Es hora de que vuelvas al lugar donde nunca debiste haberte ido. Puede ser tu hogar, una relación, un trabajo, un negocio, pero vuelve, levántate, por favor. No te quedes en el piso. Número 2, hora de confesar. Es hora de confesar. Levántate, ve al baño, arrodíllate en algún lugar, confiesa tus pecados al Señor. Y te prometo que Él es fiel y justo para perdonarte y limpiarte de toda maldad. Número 3, es hora de ser libre. Ya basta de seguir esclavo. Basta de que el pecado te susurre al oído y te mantenga allí, en ese lugar tan horrible, oscuro, haciéndote sentir culpable, menospreciado, indigno. Y a veces hay algunas personas que nos ayudan un poquito al hacernos sentir que no somos dignos del amor de Dios. Estoy hablando a aquellos que quieren volver. Algunos necesitarán disciplina, reprensión, pero igual necesitamos volver a Dios. Es una decisión personal. Y por último, es hora de ser libre. Gálatas, y cuando estés libre, mira lo que dice Gálatas 5:1. Estad pues firmes en la libertad con las que Cristo os hizo libres, y no volváis otra vez a ser presos del yugo de la esclavitud del pecado. Dios quiere que estés libre, libre del pecado, libre de la culpa, libre de esos pensamientos horribles que te hacen sentir inmerecedor del amor de Dios. Si el hijo pródigo pudiera darles un mensaje esta noche, diría, regresen a casa. Oremos. Padre, te damos gracias por este hermoso tiempo, por este mensaje maravilloso. Gracias porque tu amor y tu misericordia son infinitas y como dice tu palabra, son nuevas cada mañana. Pido por aquellos pródigos que han abandonado su hogar, han abandonado la iglesia, han abandonado sus sueños, han abandonado, que regresen. Pero también aquellos que te han abandonado a ti, Señor, que vuelvan y encuentren ese amor, esa gracia, esa misericordia. Y una vez más quiero pedirte por este planeta, ten misericordia, Señor. Y por amor a tu nombre, por amor a ti mismo, sana nuestra tierra, por favor. Guarda y cuida mi país, Ecuador, Guayaquil. Ten misericordia de esta ciudad. También bendigo a los médicos en el mundo entero, Señor. Que tu mano esté sobre ellos, cuidando y protegiendo, porque están allí luchando por las vidas. Son tus manos, muchos de ellos, Señor. Todos ellos. Ten misericordia en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por estar con nosotros. Gracias por acompañarnos todas las noches. No olviden comentar, por favor, el video es muy bueno. No olviden compartir el video, es de bendición para aquellos que están lejos del Señor. Y no olviden suscribirse al canal. Que Dios les bendiga.